Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast de los 80s y 90s, en el cual tratamos muchos temas de esa época. Y en ese momento me tocó a mí, Aldebarán San Pedro, conducir este programa. ¿Cómo estás, Eliana Huesca? Muy bien, hijo. Bueno, para todos él es mi hijo. Ahora me tocó estar con él porque él escogió esta área porque es caricaturas. Gracias a todos por dejarnos sus comentarios. Hubo alguien que me dejó un recuerdo de cómo jugaba las canicas, cómo ganaba y cómo perdía también sus canicas. Otra persona me hizo el comentario de que faltó tocar el tema de las matatenas, pero bueno, eso lo vamos a abordar en otro programa porque eso se va a tratar de juegos. Y mira, tienes mucha razón. Yo elegí conducir este podcast porque me encantan las caricaturas. Soy niño noventas, pero me encantaron los ochentas. Así que no viví en los ochentas, pero soy de la antigüedad todavía. Entonces, mi primera duda es, mamá, ¿en qué canales? ¿En qué canales, recuérdalo bien? ¿En qué canales tú veías las caricaturas? Mira, había obviamente que era Televisa, como siempre ahorita, bueno, últimamente lo he comentado, que era el canal 5. Había otro canal que ahorita me lo estás tocando, no sé qué canal era, que era creo que Imevisión, no, no es Imevisión era extranjero. No, no me acuerdo qué canal era, que era el canal 13. Comentarios, por favor. Y era donde se veían otro tipo de caricaturas. Pero el 5 obviamente el 5 era de excelencia y era pues, el único canal donde veíamos todas las caricaturas. En el podcast anterior tú decías o comentabas tus horarios que tenías como niña. Sí. ¿Recuerdas los horarios de ese tiempo más o menos? Si se veían cosas que en este momento se veían como comerciales que no tendrían que estar en horarios para niños. No, obviamente no. Antes se manejaba mucho, se controlaba mucho lo que eran las programaciones. En la mañana no sé si había caricaturas o no había caricaturas, porque pues antes, o en mi caso, las mamás no nos dejaban prender la televisión en la mañana. En la mañana nada más era puro radio. Pero en la tarde ya estaban todo lo que, bueno, ya llegando de la escuela nos tocaban ya muchísimas caricaturas, pero a las más o menos, si no mal recuerdo, a las 6 de la tarde, 7 de la noche, se acababan las caricaturas. También, obviamente, con el orden de los comerciales, porque los comerciales también eran para niños, para adultos, para adolescentes, había un orden. Ahora ese también lo vamos a tocar en otro tema, pero ahora obviamente ya no, pues es un desorden total, pero antes sí era una disciplina en cuestión de caricaturas. Y como hemos comentado que las cosas de los ochentas marcaron a demasiadas generaciones, no solamente a los ochentas, también noventas y bueno, 2000, pero a ustedes como ochentas, ¿qué caricaturas tú recuerdas que mencionas tal frase, tal canción, tal lo que sea de esa caricatura y la gente dice es ochentas? Híjole, es que son muchas cosas. Son desde el tema de la caricatura. Es que antes todas las caricaturas tenían. Ahora se le dice, ayúdame, ¿cómo se llama la canción del inicio de las Se le caricaturas? dice opening, pero Oh, digo, eso. sí había en esos momentos. Pero ¿cuál tú recuerdas que digas, esta caricatura me marcaron o marcaron en los ochentas? Obviamente Thundercats. Creo que todas las personas que me escuchen decir Thundercats van a decir ochentas, wow. Es lo máximo para mí. Fue una caricatura que yo la viví con mis compañeros. Era una caricatura de ambos sexos, niño, niña. Podíamos hablar entre niño y niña de Thundercats sin ningún problema, que eso era, antes estaban muy divididas las caricaturas, y yo creo que fue una caricatura que unió en ese momento. No me importa si eres niño o niña y vamos a platicar de Thundercats. La niña quería tener la espada, que era el juego, pues vamos a darnos unas luchitas, vamos a ponernos a jugar, vamos a ponernos a cantar. Ahí tuvo una canción de entrada en inglés y guachaguachábamos cantando la canción, no nos interesaba qué era lo que decía. Era una caricatura que marcó mucho la época. Escuchemos la canción un poquito, lo voy a poner en la descripción. Y ahora, ¿había caricaturas prohibidas de esa época? Ejemplo, en esos momentos, no prohibidas, pero sí que eran para adultos. Por ejemplo, South Park,
Por ejemplo, La Casa de los Dibujos, Los Simpson, que aunque sí es muy viejo, pero era políticamente incorrecto o decían tantas cosas raras que los niños no podían escuchar o seguir. ¿En ese momento había alguna que tú recuerdes? Que yo recuerde, no, porque como te decía yo, antes había caricaturas específicamente para niños, había caricaturas para niñas, había caricaturas para bebés, eran como que por edades y no tocaban otro tema más que ciencia ficción, más que aventuras, un lenguaje muy blanco, muy transparente. Eran cosas hechas para una mentalidad muy infantil, que yo recuerde. A lo mejor alguien vio alguna caricatura en su momento que estaba prohibida. Muy mala esos que ven. Pero pues digo, a mí no me tocó vivir en la época de ninguna caricatura prohibida, porque como te comenté anteriormente, había horarios y las caricaturas estaban hechas para niños, nada más. ¿Algún ejemplo de esas caricaturas para niño y para niña? Uy, ay, pues hay un chorro. Por ejemplo, en el momento cuando estaba muy famoso He-Man, tuvieron que sacar a She-Ra. She-Ra era o sea, lo femenino de He-Man, porque pues obviamente la niña no podía ver He-Man, estaba como que mal nos aburría, o sea, realmente como que nos aburría. Entonces tuvieron que sacar a She-Ra, que era la mujer, La hermana creo gemela. que era exactamente, de era la He-Man. hermana gemela de He-Man. No tuvo mucho éxito como se pretendía, pero sí tenían que sacar una caricatura para niño y una caricatura para niña. Porque crees, estaba muy marcado antes, que lo comentamos en los juguetes que sí, pero también en caricaturas se veía mucho eso, que había para niños, solamente para niño, para niña, o que por viceversa les aburrían las cosas para niño a las niñas. Sí estaba muy marcado. Yo creo que también una de las caricaturas que unió géneros fue Los Pitufos. Como eran unas aventuras muy blancas y como fue muy de moda, Los Pitufos lo podían ver también niño y niña, pero sí las caricaturas estaban muy divididas. Y las niñas nos aburríamos con cosas de coches y pistolas, aventuras, ciencia ficción. La mayoría de las niñas se aburrían, porque a mí sí me gustaban, pero sí se aburrían al ver ese tipo de caricaturas. Y hablando de los pitufos, que a muchos nos encantaron, ¿te acuerdas de algunos personajes de los pitufos? Híjole, Digo, ¿cuántos eran? 100, creo, ¿no? no sé, eran un chorro. Pero pues era Papá Pitufo, era Pitufina, y los demás que eran un chorro. Eran como, yo los caracterizaba yo como los enanos de Blancanieves, porque era el que siempre tenía el espejo en la mano, el científico. No, me van a... Que sí, aunque había muchos, pero había como los principales, ¿no? Que era Pitufina, Fortachón, Filósofo, Gru- Enojón. Sí. no son, Me quedaba de malas. no es bromas, de bromas es otro. Sí. El Joker, ¿eh? Sí, el Joker. No, Sorpresa, el cocinero, o sea, pero eran como los principales. Eran los que casi siempre hacían como que los protagonistas o como que la abuelita que siempre jalaba al Papá Pitufo para, pues obviamente ir con Gargamel, o sea, porque siempre estaban corriendo de Gargamel, ¿no? Pero pues, sí, eran un chorro, eran muchos, pero sí, esos eran los principales que siempre salían en la caricatura. ¿Tu primer caricatura que tú recuerdes ver? Así que digas, esta yo me acuerdo que la vi por primera vez. Mi primer caricatura, bueno, mi primer caricatura como tal no hubo, yo iba en el kinder y me acuerdo que fue, pues Plaza Sésamo, no, eso no entra en caricaturas, obviamente porque no son dibujos, pero fue Plaza Sésamo que yo lo tomé como un entretenimiento. Híjole, era maravilloso, te enseñaban, había personajes, querías tener a la rana René junto a ti, que pertenecía también a los Muppets, era un revoltijo ahí de Muppets y Plaza Sésamo, pero fue lo primero que yo vi en el kinder. Obviamente también estaba Disney, que Disney también pues, te aportaba desde hace muchísimos años, pero sí, la primera caricatura, algo infantil que yo vi en la televisión fue Plaza Sésamo, con esa pequeñita. Fue lo primerito que vi. Chiquita. Tenía yo aproximadamente 3 años. Nací en el 73, así que ustedes hagan cuentas. Y hablando de caricaturas, 80s, fueron donde por primera vez Japón vino a darle en la torre a todo lo americano y no sé si había en algún momento caricaturas mexicanas, pero sí le vino a dar en la torre americano y todo.
Sí, hubo, digo, los animes entraron, no sé en qué año, porque no sé en qué año, pero sí entraron muy fuerte. Lo primero que esa fue también serie, yo la tomo no como caricatura, pero sí porque hubo unas caricaturas con humanos, que fue Señorita Cometa. Fue lo primero que yo vi algo oriental. Con los niños, los dos, gordito y el flaquito, Ajá. Koji y el otro. Ajá, exactamente, los hermanitos, que ya era la nana. Estaba Meteoro, que también era, esa era una caricatura para niño. Astro Boy, te digo, estaban muy marcadas los niño y niña. Meteoro, Astro Boy, Heidi, que era esa para mí era una serie infantil niña, muy rosa. Remy, que era, híjole, los que saben de lo que estoy hablando, Remy duele hasta el alma. Yo siento que es una serie, ahora ya adulta, que no tuvieron por qué ponerla para niños. Era una serie que todos los capítulos era de llorar y el pobre niño sufría, y después que ya le mataban a sus perritos y que ya el changuito ya lloraba. Entonces, volviendo al tema de que si había caricaturas prohibidas o para adultos, yo creo que Remy no se hizo para niños. No, la verdad, híjole, no se la pongan a sus hijos, yo se la recomiendo. No, en verdad, es muy cruel, es una caricatura muy cruel, unos temas maravillosos, sus canciones me gustaban mucho. Y a pesar de que nos dolía su historia, la veíamos, que era lo más cómico, o sea, nos las chutábamos. Les gustaba sufrir. Nos gustaba sufrir. Otra de los animes o orientales era Candy Candy. Yo no la vi. Conocemos a una persona. Voy a balconear a mi marido. Era la caricatura Wow de mi marido. Tiene una Candy tatuada en el brazo. Se le borró, pero Al galán, ¿cómo se llama? Híjole, no sé. era Winchester, hasta me acuerdo. No, ahí sí yo se las debo. Yo sé que muchísima gente son seguidores de Candy. Yo no tuve la oportunidad de verla. También estaba Gigi, estaba Belle y Sebastián, que de Belle y Sebastián, pues obviamente yo conocí más a Pucci, porque Pucci se puso súper de moda, que era un perrito chiquito precioso. Estaba la ranita de Metán, estaba la abeja Maya, estaba Sandy Bell, Mazinger Z, obviamente que Mazinger Z fue un boom para los niños. Eran unas caricaturas a mi gusto, muy poco, un poco grotescas, pero mucho de ciencia ficción, de robots, en verdad eran unas caricaturas que los niños se embobaban. Pero sí, hubo mucha caricatura que llegó de Japón, mucha. Y como eran como series, o sea, eran capítulos, que era una novela, entonces había una secuencia, no era como ahorita que ves un capítulo y ya. Era una secuencia que tú tenías que seguir para que que no regularmente perdiera. eran caricaturas de 25 minutos, ya con comerciales media hora, más o Sí, menos. casi todas duraban media hora, pero sí tenían un final, tenían un principio y un final. De esas caricaturas que mencionaste o las que se te hayan olvidado, algunas escenas que digas, esta escena cuando la veo, recuerdo mi niñez, o recuerdo que lloré ese día, o Sí, recuerdo que sí, llegué con mi mamá y le pues. dije, mamá, se murió. No, hay una escena de Heidi donde ella, mira, ahora que ya se conoce tanto, caigo que está en una depresión bastante fuerte. Estamos hablando de una niña como de 7 años, de que la separan de los Alpes, y ella está imaginando que le da de comer a los pajaritos de los Alpes, separa un pan cuando está cenando y le da de comer, y está imaginando cómo le da de comer a los pajaritos y realmente no hay nada en su cuarto. Ella no come, está triste, está llorando porque quiere regresar con su abuelo. Por favor. No, en verdad. Sí, está muy, se Es escucha una canija la... escena, para mí, muy fuerte. Y otra escena también muy fuerte, cuando también ves que los ánimos ya están hasta arriba, es de Bianca, su prima, porque era inválida, empieza a caminar en los Alpes, porque en los Alpes se sintió libre, ya no se sintió presionada, y se supone que no iba a poder caminar, y caminó. Entonces es otro tipo de escena de la misma serie que era Heidi. Y también en ese tema, yo diré que por mi papá, pondré un video de Candy que muchos sufrieron porque era en la guerra y porque perdió a novios y que no sé qué tanta cosa pasó, Sí. que también la padeció. ¿La historia de mi papá? La historia de todo hombre de los 80s. Pero él no era rubio, no tenía coletas. Pero lo sufrieron igual.
Yo sí, ahí se las debo. Yo no sé la serie, o sea, de qué se trata. Sé que es muy bonita la serie, pero no, yo no la vi. O sea, yo no la vi, pero dicen que está muy, muy padre. Hace rato dijiste que te gustaba mucho Ben o Belle y Sebastián. Belle y Sebastián yo también se las debo. Me gustó el personaje de Pucci. Ok, hablando de Pucci. Porque por ti sabemos que se volvió una moda Pucci. No me acuerdo por qué, ya tú nos dirás. Pero aparte de Pucci, ¿qué otros más hicieron esta moda? Juguetes, ropa, no sé, lo que sea. En ese entonces llegó, antes que la caricatura, llegó todo lo de Kitty. Y estábamos invadidos de Kitty. O sea, Antes ¿cómo? de conocerla. ¿Primero fue Kitty marca o...? Bueno, a mí, en lo que yo recuerdo, primero te llegaron que las carteritas, que el sacapuntas, que la gomita, que el lapicito. Pero de no sabían Kitty. qué era. Pero no sabíamos, o sea, obviamente sí, porque decía Kitty Y la gatita. la gatita. Después empezaron a llegar que cosas de Melody, que cosas así como que, ¿y qué será esto? Pues quién sabe, pero ya estaba invadido de todo. Cuando empezó a llegar la caricatura. Y la caricatura, pues, yo realmente la vi muy poco, pero yo quería tener todo de Kitty. Sabía que era una caricatura, pero pues obviamente no la veías. Otra fue pues Snoopy. Snoopy que es... Bueno, Snoopy a toda la generación nos está tocando. Y no fue de mi generación, fue generaciones anteriores, o sea, Sí. fue también de los 70s. Pero llegó aquí y también hubo una época, hubo unos años que Snoopy se puso muy de moda en los 80s. ¿Tuviste algo de Snoopy? Claro, claro, yo tuve mi Snoopy ahí en casa. Había, Tuve al perro, al real. ya lo tuve. ¿Tú lo adoptaste entonces? Incluso no es por hacer, bueno, mi perro, como yo no podía pronunciar Snoopy, cuando yo tenía 2, 3 años, se le puso Dupi. Ok. Entonces quiere decir que Snoopy, pues vaya, Snoopy, esa es una leyenda, ¿no? Entonces, Snoopy es de hace muchísimos años, hasta la actualidad, sigue vigente. Que, bueno, aclaremos que la caricatura era Charlie Brown. Ajá, exactamente. Y Snoopy era como el coestelar. Exactamente. Que famoso fue Snoopy. Snoopy, porque pues era el castroso, el perro fiel, el todo. El molesto, el que molestaba. Carlos se escucha muy feo. Exacto, sí. ¿De Pucci qué tuviste? De Pucci, tuve a Pucci, o sea, porque era el perrito, el chiquito, el tiernito. Tuve una playera, tuve una carterita. También no hubo tanto como Kitty, pero sí salieron cositas de Pucci. Porque era un perrito así muy tierno, muy lindo. Yo no vi tampoco la caricatura. Pero bueno, el perrito sí fue muy famoso. Muy, muy famoso. Pues sí, la verdad. Si le digo Pucci a una mujer, hombre de los 80, Yo creo que sí. Digo, a lo mejor no en general, pero sí lo conocen. Sí. Muchos. Sí. Más caricaturas. Quiero retomar mucho las caricaturas que marcaron. Porque sí hubo muchas caricaturas que a mucha gente dice. Te da un nombre o una canción, como lo dijimos hace un momento, de los openings. Y dices, esta canción me la sé. Porque la gente se sabía las canciones de los openings. ¿Alguna canción que te gustara a ti en especial? A lo mejor la caricatura no, pero la canción que digas me encanta. Hay una caricatura que me gustaba, pues, no tanto la caricatura, yo nada más la veía por esperarla. Primero, o sea, el opening, o sea, la canción de inicio, que era Defensores de la Tierra. Defensores de la Tierra. No, Defensores de la Tierra. Que eran ecologistas. Salvaron Salvaron al mundo, no sé de qué, pero lo salvaban y me encantaban los personajes, me gustaba Mandrake, me gustaba el fantasma. Que de ahí se salió el luchador fantasma, por cierto. Entonces, híjole, no, era una caricatura que el opening te atrapaba. Era muy padre, era una caricatura que bueno, eran las famosas caricaturas americanas de ciencia ficción. Y también había otra, la de Brave Star. Esta también me gustaba mucho el tema. Que era un vaquero que según estaba en el espacio y le llamaban la Nueva Texas. Exactamente. ¿Sí? Y que tenía un caballo. Y el humor, vamos a hablar también del doblaje mexicano, que era fantástico. Era un humor latino. Pues yo ya tenía ahí como 11 años, si no me equivoco. Ya todo le entendía. Y pues ya le entendía a la ironía. Y era muy padre esa caricatura y el opening también era muy bonito. Aquí hay espacio para muchas caricaturas. Diré, por ejemplo, las de ciencia ficción americanas, las que me gustaban era Thunderbollt el Bárbaro, Brave Star, como lo dije hace un ratito, pues estaba He-Man. Vaya, aunque era yo niña, pero pues tenías que saberte los personajes porque estaba muy de moda. O sea,
Aunque tú no lo querías ver, por lo menos lo veías una, dos, tres veces y con los compañeritos de la escuela que lo escuchabas, pues ya te aprendías la historia de He-Man. Estaba Defensores de la Tierra, Calabozos y Dragones. No, 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 a mí me encantaba Calabozos y Dragones. Porque Calabozos y Dragones era una serie de 6 amigos que entraban en un juego mecánico, se transportaban como a otra dimensión y para salir de ahí tenían que ganar el juego y el mago les ponía así como pistas, pero como acertijos, entonces ellos tenían que resolverlo. Y sobre de eso me gustaba porque te hacía pensar al final a ver si latinabas, o sea, tú como espectador tenías que ver si latinabas o no latinabas a lo que estaban descifrando. Me gustaba mucho. Y después de eso se hizo un juego, que hasta la fecha todavía el juego, creo que computadora, es juego en línea, es muy famoso. Tienes niveles y derrotas no sé cuántas El cosas. juego apareció antes y de ahí sacaron la caricatura. Ok. Y después se hizo película. Pero la película dicen que fue un fracaso total. Pero sí, o sea, la caricatura salió de un juego de mesa. La caricatura duró, creo que no hubo un final. La cortaron no sé por qué. Y de ahí sacaron la película. Y la película no tiene mucho que salió. Ha de haber sido como en los 2000. Como hemos dicho que, por ejemplo, Kitty llegó aquí primero el producto, después la caricatura. Uh-huh. De muchos lugares han salido caricaturas, de películas han hecho caricaturas, porque el personaje o la película triunfó. Yo creo que en los 80s estuvo muy en auge, puede ser que antes, pero también en los 80s las historietas. ¿Leías historietas que después, a lo mejor en unos años, se hicieron caricaturas? Sí. Sí, pues yo fui muy rosa. Digo, pues eras niña, ¿no? Sí, y las dos historietas que yo leía era Ricky Ricón y era Daniel el Travieso. Y esas dos llegaron a las caricaturas. Y cuando las viste dijiste, me gusta porque es lo mismo que veo en la historieta. Sí, tal cual lo pusieron de la historieta, tal cual lo pusieron en las caricaturas. Y posteriormente incluso se hicieron películas, porque fue en los 90s que salieron sus películas. Pero las caricaturas fue tal cual de la historieta, tal cual, no le faltó, ni le quitaron ni le aumentaron, fueron tal cual de la historieta. Tú dijiste que los Thundercats fue el boom de los 80s, que fue como la caricatura de los 80s principal. Fue la que, sí, yo creo que todo el mundo dice Thundercats 80s, punto. En este momento del video que están viendo, por favor pónganle pausa porque va a haber una prueba que a ver si la pasan ustedes. Ahora tú, Liliana Huesca, dime por favor, ¿quiénes eran los Thundercats? Y en casa también háganlo, por favor. Ay, ¿por qué? Todos los personajes de Thundercats, ¿te acuerdas? Híjole, pues era... El Goku, el verde. No, Goku Verde es otro, más para acá, pero también. pues eran los, ¿cómo se llama? Felino y Felina, Ok. Yono, Pantro, Chitara, ay, había el muchacho ¿cómo se llama? Tigro, los malos que era, Munra, ay, espérame, Uy, Reptilio, ustedes eran bien fans, Reptilio y... Si no recuerdan en casita, por favor, hagan esa prueba y veremos qué tan fans son. Reptilio y uno como chango, ¿cómo se llama este? Mandilo. Chango? Ese. Era Mandilo. Ese. O sea, sí, o sea, pocos, yo creo que por lo menos 2, 3 personajes te los tienes que saber forzosamente. Discúlpate. No, sí los dije todos. Ya para finalizar este podcast que me está encantando, me gustan mucho las caricaturas, soy fan de las caricaturas. Así que por favor, ¿tienes un top 10, un top 5 de tus caricaturas favoritas? Aunque ya las hayas dicho en el podcast, pero que digas, por favor, quiero que las vean. O quiero que a los niños, sus hijos, estaría padre que las vieran. Sí, pero antes de esto tengo que decir también, y tengo que hacer mención de esto, porque si me lo brinco, no, hombre, me van a... A crucificar casi. Sí, casi. no. O sea, antes, en los 80s, veíamos una caricatura que fue muy emblemática en los 80s, y a mí se me hace, ahora que la estoy analizando, increíble, es La Pantera Rosa, que era, sin hablar, te entretenía, te mantenía atento, y a un niño que lo entretengas sin decir algo es complicado. Y La Pantera Rosa lo logró. La canción de fondo siempre era la misma. Siempre tenía un mensaje, La Pantera Rosa marcó, yo creo que desde tema,
desde un coche, que era la moda del carro de la pantalla rosa. Tiene un nombre, sé que tiene un nombre ese carro, no me lo sé. Los personajes, que era el inspector, el cómo en Londres se manejaba o sea, eso te llegaba como información a ti, porque antes pues, obviamente no teníamos la información que tienen ahorita, y captabas esa información, ¿no? De cómo eran los policías allá. Después había uno que era, ¿cómo se llamaba? El oso hormiguero, también porque recuerda que antes de una caricatura se deslindaban muchas caricaturas. O sea, la principal era la pantalla rosa y había muchas caricaturas dentro de, ¿no? Después... Ajá, exactamente. O sea, eran de una, se desligaban muchas. Después, otra caricatura que a mí, en lo personal, me gustó mucho fue Tom Sawyer. Entonces, ¿ya estamos en el top 5 de tus criaturas? No, todavía no. Okay. Tom Sawyer fue una caricatura, no, creo que fue japonesa, pero fue una de las caricaturas que yo después me enteré que era de un libro, o sea, el libro de las aventuras de Tom Sawyer. Y ahí fue pues, por flojera, yo no leí el libro, porque vi las caricaturas, pero esa caricatura la sacaron de un libro. Y para mí fue muy interesante. Después como las películas de Harry Potter. Ajá. Más o menos. Más o menos. Ajá, pero pues, bueno, ajá, sí, más o menos. Después hubo una caricatura que fue una caricatura francesa que se llamaba Érase una vez el hombre. Eran 25, 26 capítulos nada más. Les dejaré el link por si quieren verla, los 26 capítulos. En verdad, es una caricatura que deberían de ver los chicos de ahora porque es historia universal. Te la cuentan en 3 pataditas, o sea, te la cuentan rapidísimo, se te queda muy fácil, el doblaje fue muy fluido y pues tanto todas las generaciones, esta caricatura también era preferida de mi esposo, yo la vi incluso también poco, pero las veces que yo la vi se te quedó todo, era desde la evolución del hombre hasta ahorita y eventos importantes. En verdad es una historia universal. Después había otra caricatura que para mí fue muy emblemática porque eran cápsulas, que era Cantinflas Show. Cantinflas Show fue pues algo emblemático porque era un personaje de aquí de México que era Cantinflas, y con esas cápsulas, ustedes saben perfectamente porque pasaron exámenes cuando yo les compré esa serie, ponía desde historia, literatura, inventores, eran muchos los temas que tocaba, pero también en cápsulas no sé cuánto duraban, 5 minutos, pero también muy fluidas a manera de que el niño con entretenimiento lo educabas, o sea, no nada más eran aventuras, sino también había mucha caricatura que te educaba sin querer. Entonces podemos decir que no queremos hacer comparaciones, pero la caricatura de antes sí era un poquito más de información real, que la de ahora solamente es entretener. No todas, pero ya es más entretener que educar, enseñar. Sí, antes trataban de vender, porque obviamente pues, todo hacía de un negocio, pero vendían tratando de educar al niño. Y a mí me gustaba porque sin querer, tú te dabas cuenta que sin querer tenías historia universal por medio de las caricaturas. Ok, ahora sí entremos en lo bueno. Tu top 10 de las caricaturas. Mi top 10. ¿10? Ok, perfecto. Si quieres 5, la que tú quieras, 5, Bueno. 10. Sí, no te preocupes, aquí. Es que es un tema súper amplio, porque también nos faltaron las caricaturas de Hanna-Barbera, que era obviamente lo las bueno de las Hanna-Barbera. caricaturas de ese tema es que podemos abarcar más videos y más podcasts de todo esto. Sí, así que no te preocupes, no te me presiones. Ahorita tenemos que ya finalizar el programa porque si no, los niños que nos están viendo, escuchando, sí, estamos en vivo, entonces ya tenemos que cortarle. Ok, mi top 10 es el 1, es Defensores de la Tierra. Perfecto, defensores. 2, Heidi. Ok, 3, Sandy Bell. que es más o menos parecido. Más o menos. 4, La Pantera Rosa. 5, Don Gato y su pandilla. Ay, un poquito aburrido, pero ok. Oye, con Demoso, Niscucho, Beto, Panza, híjole, ya, el Tata aquí ya murió, que él fue que hizo, creo que las voces de todo. Lo dibujaban, padre. Él hace creo que las voces de todos. ¿Qué más? Tom Sawyer, como lo dije, la historia de Tom Sawyer.
Scooby-Doo, que para mí me entretenía y me sacaba carcajadas con todas las aventuras de Scooby-Doo, que hasta ahora pues ya han hecho por eso películas. Ok, número 6, Scooby-Doo. 6 Scooby-Doo, 7 Super Amigos, 8 Cantinflas, 9 Los Pitufos, porque pues es la moda, y 10 pues, el top 10, ¿no? Que es el Thundercats. Thundercats, que es tu... Sí, para mí es... ¿Tú te fuiste de lo peor a lo mejor? Ajá, exactamente. Muy bien, pues miren, gracias por dejarme conducir contigo este programa, madre, porque me encanta. Y en los comentarios, si en algún momento no dijimos de una caricatura que a ustedes les marcó, les gustaba o recordaron en ese momento, por favor, dejen los comentarios, dejen videos, comenten. Si conocen a mi madre, por favor, escríbanle también. Y denle suscribirse en la campanita. Bueno, pongan la campanita, suscríbanse al canal, comenten lo que más quieran. Posteriormente habrá mucho más de este podcast de los 80s y 90s. Gracias, madre, y pues para la próxima. Muchas gracias a todos. Faltaron muchísimas caricaturas, pero sí, vamos a sacar otro programa de esto. Gracias.